Buenas tardes. Vamos a continuar de nuevo con las sesiones de nuestra asamblea. Comenzamos la cuarta sesión y hemos pedido a Pedro Talavera que nos acompañe. Pedro Talavera es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia. Tiene libros y escritos publicados. Quizás esto nos bastaría. Pero además está vinculado con Vedruna por el Colegio Sagrado Corazón de Valencia y con la Fundación Vedruna Educación. Y además nos acompañó aquí en este centro Vedruna en un encuentro interredes que realizamos hace un tiempo. Quizás esto nos bastaría, pero además es un pensador. Lee la realidad, reflexiona sobre ella, la comparte con quien quiere escucharle y, sobre todo, su reflexión ayuda y hace pensar. Y eso sí que nos basta. Cuando a Pedro le pides un consejo o una opinión o una reflexión, él da las gracias por la oportunidad que le ofreces de poder comunicar. Pero hoy, Pedro, déjanos que te demos las gracias de antemano por el tiempo que has dedicado a pensar en nosotras para esta asamblea. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y tienes la palabra. Bueno, tengo que empezar con dos reflexiones previas. Una primera, aunque ya lo ha hecho notar María Gracia, yo no doy las gracias por darme la oportunidad de que pueda aportar algo con mi pensamiento o con las ideas que os pueda exponer, y no lo hago de manera protocolaria, sino que realmente me siento afortunado de que haya quien piense que tengo la posibilidad de aportar algo con el modo en el que yo pienso el mundo presente, para que quienes tenéis una misión tan importante como la vuestra, especialmente en un ámbito educativo y en muchos otros ámbitos, de la recristianización de la sociedad, etcétera, penséis que yo puedo aportaros algo en vuestras reflexiones. Eso para mí es un privilegio por el que no puedo sino sentirme agradecido. Y luego, en segundo lugar, una cosa que siempre le digo a María Gracia cuando me propone algo de este calibre, y es la segunda vez que lo hace, me arrojáis sobre los hombros una enorme responsabilidad, porque, claro, digamos que soy consciente de que todo lo que digo no es simplemente algo que yo digo en una clase a mis alumnos, que son pues, gente joven que todavía está por formar, sino que lo que digo pues lo va a recibir una serie de personas que tienen una historia, que tienen una vida, que tienen una misión, que tienen entre las manos una enorme posibilidad de hacer cosas en el mundo. Y eso pues echa sobre mí un plus de responsabilidad que siempre me intimida y me inquieta mucho, ¿no? Siempre me encoge el estómago. Recuerdo que la vez que estuve en Valladolid dije que yo había hablado ante muchos foros, pero nunca había sentido el desafío y la inquietud de hablar ante un foro como el vuestro, ¿no? Es decir, en un foro en el que pienso que el sentido de lo que uno dice, ¿no? es recibido, es desentrañado, es escrutado, es pensado, es reflexionado con una profundidad a la que no estoy acostumbrado. Normalmente el mundo jurídico, el mundo de la universidad no suele recibir estas reflexiones con la profundidad con la que luego me llegó el feedback de lo que yo había dicho. Bien, liquido prolegómenos y hago un tercer prolegómeno básico con el cual tengo que empezar, porque eso sí que es necesario. Y es pediros disculpas por anticipado, porque estoy convencido de que no voy a ser capaz de transmitir todo lo que quiero transmitir y de hacerlo con la profundidad con la que querría hacerlo, ¿no? Primero porque reúno casi siempre en mis intervenciones los peores defectos del filósofo, y es que suelo irme mucho por las ramas, ¿no? y enganchar cualquier hoja que me llama la atención en mi discurso, y entonces no soy excesivamente sistemático y no soy dócil a la hora de ceñirme al guión. Y en segundo lugar también porque es verdad que tiendo a extenderme demasiado en algunos aspectos y en fin, y quizá
a donde quiero llegar, que es el final, a las conclusiones. A veces llego muy justo y tengo que hacerlo demasiado sumariamente. Espero no hacerlo así, pero como me conozco, quizá pues incurra en ese defecto. Para paliarlo de alguna manera, pues he pasado un texto escrito que también está muy descompensado porque son unos apuntes que fui haciendo sobre la marcha precisamente para suplir las deficiencias que pueda tener mi exposición oral, ¿no? Bien, bueno, ya sin más prolegómenos, bueno, a la petición de María Gracia de, bueno, puedes de alguna manera hacernos reflexionar desde tu perspectiva, ¿no? Pues mi perspectiva como filósofo supone pensar el mundo presente, ¿no? Y del modo en el que yo comprendo y veo la realidad, también como cristiano y como católico, entiendo que mi misión es, después de lo que yo veo, tratar de reontologizar la realidad y a la persona y procurar abrirla de nuevo a la trascendencia. Esta es la misión que yo asumo como pensador y como cristiano. ¿Por qué digo esto? Pues porque mi reflexión, el modo en el que yo veo el mundo, el modo en el que yo contemplo la realidad actual y es sobre la que pienso, en síntesis, sería que nos encontramos en el último estadio de un proceso de desontologización. Y explicaré a continuación lo que es, ¿no? Es un proceso que comienza en la modernidad y que lleva a privar o a expropiar del sentido a la realidad y a convertirla exclusivamente en una materia prima que puede ser utilizable y manipulable a través de la ciencia y la tecnología. Es decir, la realidad no tiene ningún sentido. Lo que conocemos solo lo conocemos a través de la acción de la ciencia y de la tecnología sobre ello. Por tanto, todo puede ser utilizado, cambiado, manipulado, reutilizado, controlado, utilizado e instrumentalizado para cualquier fin al que podamos someterlo. La ciencia lo promete y lo facilita. Y eso hace que hayamos perdido el sentido, es decir, la posibilidad de trascender a través de la contemplación de la realidad hacia las realidades que están más allá de lo material, más allá de lo que se puede ver y tocar, de lo que la ciencia puede comprobar, ¿no? Por tanto, nos impide entender que la realidad es una especie de símbolo, es una especie de herramienta que nos permite trascender y ver las realidades espirituales, ¿no? Y nos encierra en lo material a través del método científico, que es lo único que hoy día consideramos apto para conocer. No podemos conocer sino es a través de aparatos que nos muestran cómo es la realidad por dentro, que nos abren a un conocimiento de las partes más pequeñas del cosmos, ¿no? De las células, de los átomos, de los electrones, ¿no? Que nos enseñan la materia oscura del universo, que nos dicen que todo es algo material que puede desvelarse, y sin embargo eso no nos hace trascender, sino cada vez nos hace estar más materializados, más metidos dentro de la realidad sin posibilidad de salir. Bien, este es el proceso de desontologización. Espero no ser muy abstracto y si lo soy, me agradecería que me cortarais y me lo dijerais para que explique cosas o términos que quizá utilizo con excesiva facilidad y que requerirían de explicar, ¿no? Es decir, la filosofía clásica entendía que la realidad del mundo tenía un significado, un sentido propio, que el filósofo tenía que descubrir y mostrar, porque la realidad no era más que un reflejo, un símbolo de algo mucho más perfecto, de algo que estaba mucho más allá. Y por tanto, la contemplación de la realidad, que era una actividad física, era una actividad metafísica, ¿no? Permitía descubrir, porque la realidad era un símbolo, permitía descubrir algo que estaba mucho más allá, permitía descubrir el sentido de lo real, ¿no? El por qué el mundo es así, el por qué las cosas están ahí y qué sentido y qué relación tienen con el hombre para descubrir a Dios y al Creador, ¿no? La modernidad descalifica completamente esa posibilidad de conocer. La filosofía no puede enseñarnos nada porque no hay nada en la realidad que tenga ningún sentido que haya que desentrañar. La realidad es un hecho bruto, la realidad no es más que puros hechos que están ahí, a los que el sentido se los da exclusivamente la utilización que de ellos hace el ser humano en su avance tecnológico. Bien, por tanto, ese proceso de desontologización que ha realizado la modernidad y de reducción
de la realidad y de desimbolización de toda la realidad y de reducción a puros hechos, ¿no? Esto también se ha producido con el ser humano. El ser humano, al ser humano se le ha desontologizado, ¿no? Se le ha privado, ¿no?, de una identidad, de una teleología, se le ha privado de un sentido último espiritual y se le ha reducido a una dimensión exclusivamente material. Eso es lo que yo llamo el proceso de deconstrucción del ser humano, ¿no? Es decir, las sucesivas escuelas de pensamiento filosófico, empezando por Descartes, ¿no?, han ido reduciendo al ser humano, ¿no?, de su dimensión más alta, ¿no?, de su dimensión espiritual, lo han ido reduciendo poco a poco, ¿no?, en sucesivas deconstrucciones a lo que ahora mismo yo considero que es la antropología de la posmodernidad. Es decir, el ser humano está reducido exclusivamente a puro deseo, a pura sensación, a pura voluntad, ¿no?, privado por completo de cualquier consideración trascendente. El ser humano solo es algo inmanente que se mueve en el mundo y que se ha reducido a ser exclusivamente un objeto de la ciencia que ha conseguido controlar todos los procesos biológicos que rigen al ser humano y que incluso promete la posibilidad de trascenderlo desde una perspectiva material. Es decir, nos hace albergar la posibilidad de que todo nuestro cerebro puede ser traducido a datos digitales, ¿no?, convertido en una especie de pequeño ordenador, y que el cuerpo biológico es algo totalmente prescindible, ¿no?, que acabará siendo sustituido por productos más perfectos que no se degeneran tanto, ¿no?, como las células, tales como la silicona, etc. Es decir, hoy día el ser humano concibe mucho más cerca una realidad ficticia, quimérica, tecnológica, ¿no?, de esto que presenta la ciencia ficción de seres posthumanos, ¿no? Lo concibe con mucha más facilidad que una dimensión espiritual, ¿no?, que una concepción del ser humano que tiene que encontrar en la otra vida la plenitud del ser, ¿no?, y encontrarse con Dios, ¿no? Esto parece una especie de cuento infantil, ¿no?, para personas inmaduras que han pensado poco, que todavía tienen una concepción muy elemental del ser humano, mientras que el hombre que verdaderamente utiliza su razón entiende que la ciencia es la que verdaderamente le está planteando cuál es el futuro de la humanidad y dónde va a parar. No es un futuro que deba ganarse en otra vida después de haberse portado bien, sino que es un futuro que la ciencia le promete una vez que haya conseguido transformar nuestra realidad en un cerebro electrónico que puede tener un soporte que no sea biológico. Bien, esta sería un poco la síntesis de cómo, desde mi diagnóstico de cómo es la realidad, de cómo la modernidad, a través del pensamiento científico-tecnológico, de la tecnociencia, ¿no?, ha devaluado la realidad, la concepción ontológica de la realidad, y cómo ha devaluado la concepción ontológica del sujeto, ¿no? Por tanto, yo pienso que si no nos enfrentamos al mundo desde esta perspectiva, muy probablemente, si no sabemos exactamente cuál es la materia que tenemos entre las manos, muy probablemente nos quedaremos como desconcertados, ¿no? No acabaremos de entender por qué un mensaje tan potente como el cristiano ahora ni siquiera es rechazado, sino que resulta incomprensible, Es decir, el discurso religioso frente a un mundo, ¿no?, que se analiza en términos tecnocientíficos, ¿no?, el discurso religioso ha quedado reducido a un nivel exclusivamente emotivo, ¿no? Es un discurso que ya no puede albergar pretensiones de realismo, pretensiones de algo racional, las pretensiones teológicas, sino que ha quedado reducido simplemente, ¿no?, a algo emocional con lo que uno conecta o no conecta. Entonces, si uno conecta con el discurso emotivo, porque, no sé, pues porque está en un grupo parroquial o porque, en fin, ¿no?, pues tiene una experiencia intensa o porque tiene una sensibilidad especial o porque si uno no conecta emotivamente con ese discurso, con el discurso religioso, entonces sencillamente no entiende porque no tiene capacidad de trascender. Es decir,
hoy día uno no puede hablar de Jesucristo en clave de unión hipostática, ¿no? o de una naturaleza o de dos naturalezas que se sustentan en la persona, ¿no? Es decir, las claves teológicas del discurso religioso han desaparecido por completo de nuestro lenguaje, pero no es que hayan desaparecido de nuestro lenguaje porque nosotros no las consideramos, sino sencillamente porque en esa clave resulta casi imposible conectar, ¿no? Y nos resulta mucho más fácil, mucho más cómodo conectar con un discurso emotivo, emocional, sentimental, ¿no? La experiencia religiosa. Bien, la experiencia religiosa existe porque ha habido una enorme influencia de la mística en nuestra tradición religiosa, ¿no? Sí, claro que la mística está ahí, claro que la experiencia religiosa es importante, pero reducir, ¿no?, el discurso religioso a la experiencia, a lo emotivo, a lo emocional, a la sensación, a lo sensitivo, ¿no?, supone de alguna manera rendirse a que la manera en la que nosotros percibimos la religión no es una manera racional, no es algo que puede pretender tener un discurso con la misma cientificidad, ¿no?, que la ciencia, que la tecnología, sino que está en otra banda, se oye en otra longitud de onda diferente, ¿no? Si usted quiere conectar con el discurso religioso, entonces aléjese de la universidad, aléjese del colegio, aléjese de la ciencia, entonces venga aquí en un grupo, ¿no?, en el que pues, a lo mejor leemos alguna poesía, en el que también... y eso para mí es un gravísimo error. Yo creo que es un gravísimo error, pero en el que incurrimos casi de una manera inconsciente, ¿no? Porque hemos cedido, ¿no?, nos hemos entregado, ¿no?, el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de lo real, ¿no?, el lenguaje de lo objetivo, el lenguaje del conocimiento, se lo hemos cedido, ¿no?, a la tecnología, a la tecnociencia, ¿no?, y nosotros nos hemos quedado exclusivamente con el mundo de las emociones, el mundo de las sensaciones, el mundo de lo subjetivo, ¿no? Por tanto, muy bien, usted tiene una sensibilidad religiosa, estupendo, ¿no? Como le felicito, ¿no? Es usted una persona encantadora, ¿no? Ahora, usted no tiene una sensibilidad religiosa, entonces no pretenda demostrarme nada porque esto no se puede demostrar, ¿no? Sobre esto no se puede hablar en clave realista, en clave objetivista, ¿no? Sobre esto solo se puede hablar en clave subjetiva, en clave de experiencia. Esto es un error. Bien, yo intentaré ver por qué hemos llegado consciente o inconscientemente a esta conclusión, ¿no?, porque hemos entregado el lenguaje de lo real y de la razón a la ciencia y por qué lo hemos desprovisto al lenguaje religioso, al discurso religioso, de toda garantía de discurso serio, real, científico, objetivista, como un modo de conocimiento. Bien, yo aquí, en este amplio texto que os he enviado, ¿no?, pues repaso cuáles son las claves epistemológicas de este proceso en el que yo veo que se ha ido desontologizando la realidad. Luego también he analizado básicamente cuáles son las claves por las cuales se ha desontologizado y se ha deconstruido la persona y luego finalmente pues he apuntado algunas vías que yo veo para reontologizar, que es lo que considero hoy día la misión prioritaria de alguien que reivindica que la razón todavía tiene poder y capacidad, ¿no?, de presentar y de justificar y de fundamentar, ¿no?, el discurso espiritual, la trascendencia, ¿no? O sea, es posible trascender, ¿no? Es posible trascender. No solamente es posible experimentar emocionalmente, no, es posible trascender. Este sería como mi lema fundamental. Es posible trascender. Bien, voy a hacer un esfuerzo titánico. María Gracia me ha insistido muchísimo en eso, en abreviar enormemente las claves epistemológicas, es decir, el modo en el que ha cambiado nuestra manera de conocer. El modo en el que ha cambiado nuestra manera de conocer. Antes se conocía desde arriba hacia abajo. Antes la creación y Dios explicaba, ¿no?, el sentido de todo lo real, ¿no? Ahora es justamente al contrario, ¿no? Ahora estamos en lo de abajo y no somos capaces de trascender hacia arriba, sino que cada vez nos metemos más hacia abajo, ¿no? La ciencia lo único que hace es ahondar, profundizar en un agujero, pero no permite salir, ¿no? La ciencia no aporta luz, ¿no?
La ciencia solo aporta misterio, solo aporta oscuridad. Cada vez que descubre algo se da cuenta de que todo es más oscuro, ¿no? La teoría de la relatividad acabó con Newton, la mecánica cuántica que acabó con Einstein, ¿no? Los agujeros negros no sabemos qué es, no sabe qué es lo que pasa con la energía. Uno se va a Ginebra, al acelerador de partículas este enorme que hay allí, ¿no? Y resulta que descubren partículas cuando se acercan los electrones a la velocidad de la luz, partículas que solo existen en un determinado momento en la velocidad, pero que no tienen ubicación y, por tanto, la teoría cuántica tampoco sabe muy bien cómo explicarla. O sea, la ciencia solo se desmiente a sí misma permanentemente, trata de explicar una realidad para la que resulta imposible dar una explicación y solo ofrece oscuridad. Por tanto, pretender que la ciencia explica es algo que la propia ciencia, ¿no? Digamos que se adjudica a sí misma para autolegitimarse. Pero la ciencia explica poco. La ciencia, ¿no?, aporta muchas cosas positivas que nos permiten funcionar en la realidad, pero explica muy poco. El Big Bang no explica más que el Génesis, ¿no? Esto es algo que nosotros hemos aceptado también acríticamente, ¿no? Nos parece pueril pensar que el Génesis, ¿no? Pero esto no es verdad. El evolucionismo no explica más que el creacionismo, no explica más. Esto, vamos, me parece una cosa evidente. Cuando uno va a Altamira y mira las pinturas de estos primeros hombres que han pintado ahí eso no lo pintaron unos monos. O sea, ahí hay ontología. Ahí hay ontología. Hay una concepción simbólica de algo. Nadie puede representar un animal si no tiene aquí dentro un cerebro humano capaz de extraer un concepto y ponerlo en una pintura, ¿no? Por tanto, es decir, que fueran más o menos cercanos a los antropoides, que fueran más o menos cercanos al Homo erectus y tal, esto es estupendo, ¿no? Pero está claro que eran hombres, ¿no? Eran seres humanos con una diferencia ontológica radical a un orangután, a un chimpancé. Esto basta con ir a Altamira. Pero claro, si nosotros nos perdemos, ¿no?, en que uno ve las pinturas que están en las cuevas de Altamira, ¿no?, y entonces entiende que el hombre se refugió allí, es decir, si en medio de esta especie, ¿no?, de gran polvareda científica, ¿no?, lo único que uno piensa es cómo se ha conservado, cómo tal, qué tipo de colores se usaban, que ahí había huesos, que los pequeños eran grandes, que hacían... Entonces, al final, uno pierde la esencia de lo que es una pintura de Altamira. La esencia de lo que es una pintura de Altamira es su simbolismo. Es la capacidad de mostrar que quien lo hizo, que quien lo puso, que quien lo pintó, no era un mono. Bien, esta es la esencia. Esta es la capacidad de ontologizar. Y con esto es con lo que yo intento explicar por qué se produce el proceso de desontologización. Es decir, es tremendamente desolador que alguien vaya a Altamira, mire aquello y no quede asombrado ante el increíble misterio que supone que apareciera un ser racional y simbólico en la Tierra y que Dios hubiera creado una criatura capaz, ¿no?, capaz de trascender, capaz de salir de lo que es un mundo animal, que es un mundo pegado a la existencia inmanente, ¿no?, y de trascender y convertir algo en un concepto y plasmarlo ahí, ¿no? Bien, eso que debería asombrarnos, ¿no?, que debería ensimismarnos, sin embargo, se convierte en un simple hecho turístico y asombroso, ¿no?, que se presenta como un hallazgo científico, arqueológico, y que simplemente lo dejamos en este cajón, en el cajón de lo científico. Bien, esto es otro. Bien, pues, en este proceso, ya veo que estoy incurriendo en lo que os he pedido perdón, que luego os lo pido, ¿no? En este proceso, yo os he dicho que los elementos más importantes de expresión de lo simbólico, los elementos más importantes de expresión de lo simbólico son el arte y la palabra. El arte y la palabra. El arte es algo divino que Dios ha puesto en la humanidad. Esto lo dice Chesterton. Hay una obra de Chesterton, de Gilbert Chesterton, que se llama El hombre eterno. El hombre eterno, y que es un libro, es una obra de lectura obligatoria. Supongo que casi todos las habréis leído. El hombre eterno, Chesterton trata de responder precisamente a la concepción cientificista y evolucionista de un cantamañanas, pero que tenía bastante repercusión en Oxford, y en su primera parte habla precisamente de esto, ¿no? Habla de el arte como una expresión de lo divino. O sea,
Dios, digamos que ha tocado al hombre con el arte porque el arte es la única, es una esencia que únicamente es capaz de explicar lo humano, ¿no? Lo humano se explica por el arte y el arte es un reflejo de Dios en lo humano, ¿no? Y lo mismo la palabra, ¿no? O sea, la palabra es lo más íntimo de la persona, es aquello que expresa la identidad de un ser. Es más, el verbo expresa a Dios. Es decir, Dios se expresa en el verbo, ¿no? El verbo encarnado es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra es algo que refleja desde el modo más trascendente posible la identidad de un ser y que expresa en última instancia la identidad de Dios. Dios es palabra, ¿no? Dios es verbo, Dios es el verbo, ¿no? Y el verbo es Dios, ¿no? Es decir, Dios es capaz de expresar su esencia a través de la palabra. Bueno, bien, por tanto, el arte, todo esto que os lo digo siempre, yo sé que lo sabéis, pero en fin, por recordar el por qué cito estos dos elementos, ¿no? El arte y la palabra. Bien, la desontologización de la realidad, ¿eh? Yo creo que, al menos ese es mi análisis, la desontologización de la realidad, ¿no? Comienza por la devaluación del arte, de lo cualitativo en el arte, de lo simbólico en el arte, y por el empobrecimiento y la devaluación de la palabra. Es decir, el arte se devalúa, se convierte exclusivamente en técnica y no permite trascender, es a lo que yo me refería con Altamira, ¿no? Y que es el arte más primitivo y que sin embargo es de una belleza, en fin, apabullante, ¿no? Apabullante. Yo no sé si seguramente me moriré sin haber podido ver en directo Altamira, bueno, porque creo que ya no se ve en directo, es una reproducción. Pero esto debe ser una experiencia, debe ser encontrarse con esto, ¿no? Con la primera manifestación de la acción de Dios en un ser, que le convierte en humano, ¿no? Esto debe ser algo vamos, fascinante, que ojalá tenga oportunidad de ver, ¿no? La devaluación del arte, la eliminación de lo simbólico en el arte, ¿no? Y su conversión en pura técnica, ¿no? Y la devaluación por completo del lenguaje, la devaluación del oído, en virtud y aplastado por la hegemonía de lo visual. Es decir, lo visual se ha convertido en el único modo de conocer, de manera que la palabra ha quedado totalmente devaluada. Es decir, ya no nos esforzamos en explicar la realidad, que es lo que realmente produce conocimiento, sino que simplemente la mostramos permanentemente a través de imágenes. Las imágenes, la imagen es algo, es una representación lo más imperfecta posible de la realidad. Eso de que una imagen vale 1000 palabras, más que 1000 palabras, es una de las mayores falacias con las que nos despachamos en nuestra época. Porque la imagen nunca produce conocimiento. La imagen es simplemente algo mudo que entra en nuestra mente y que se refleja y que simplemente me genera una sensación. Pero la imagen nunca genera conocimiento. Todos podemos ver la misma realidad, podemos mirar el mismo cuadro, ¿no? Y sin embargo no entender nada de lo que estamos viendo. Para entender hay que razonar, y para razonar hay que escuchar. Y no se puede razonar si uno no tiene las palabras que describen la realidad. Esto lo diré luego. Es decir, la pobreza del lenguaje con la que poco a poco vamos aceptando comunicarnos, que es una pobreza tremenda, es lo que produce en los jóvenes la incapacidad de relacionarse. La violencia no es más que una manera de demostrar la incapacidad de encontrar el modo de conectar con otro y de dialogar con otro y de establecer con otro una relación que no sea la pura fuerza. Es decir, los jóvenes se pelean en los patios de los colegios porque no tienen herramientas, no tienen la capacidad de razonar, no tienen ni palabras siquiera. Esta sustitución de
de las palabras malsonantes que han ocupado el espectro de nuestra comunicación y el lenguaje. Es difícil hablar en un contexto de confianza o en un contexto de relación privada sin que la persona se exprese con 10 o 12 tacos por cada discurso, por cada pequeña idea que trata de transmitir, ¿no? Es decir, es más, cuando trata de explicar algo, una sensación, lo que normalmente le sale es una palabra malsonante. O sea, este triunfo de la chabacanería en la vida social no es más que el reconocimiento de la pobreza intelectual y de la incapacidad personal que la gente tiene para sacar de dentro, para explicarse a sí mismo. Cuando hay una pobreza léxica, uno no entiende lo que le pasa porque no es capaz de poner palabras a sus experiencias, a sus emociones, a sus sensaciones. Y entonces, claro, se abandona al ámbito de la emotividad. Muchas veces la emotividad deriva en violencia y entonces se ejerce la violencia. Muchas veces la emotividad radica en eso, en inefabilidad, no soy capaz de expresar, no sé lo que me pasa y entonces pues caigo en la melancolía o caigo en la taciturnidad o caigo en la depresión porque no sé lo que me pasa. Cuando uno no tiene palabras, no tiene conceptos para explicar lo que le pasa, ¿no? Entonces es que no sabe nada de sí mismo, no es capaz ni siquiera de autoidentificarse. Y entonces no se comprende como ser humano, ¿no? Simplemente se abandona, o bien adopta, ¿no?, de una manera mimética, adopta formas de otros, adopta actitudes de otros, adopta ademanes de otros, ¿no? Trata de camuflarse, ¿no? O si no, se deprime, ¿no? Si no, no entiendo lo que me pasa y no entiendo lo que pasa. Bueno, quizás porque necesitas reflexionar, quizás porque necesitas palabras para ser capaz de explicar. Y para eso hay que enriquecerse. Luego hablaré de la biblioteca interior y exterior de cada persona, como un requisito imprescindible para autocomprenderse y para comprender lo que pasa y para comprender qué hago yo aquí, cuál es mi misión. Si no soy capaz de poner palabras a eso, hasta los místicos pusieron palabras, ¿no?, a las experiencias místicas, ¿eh? O llama de amor vivo que tiernamente hieres de mi alma del más profundo centro, pues ya no eres esquiva, rompe la tela de este dulce encuentro. Es decir, hasta San Juan de la Cruz puso palabras a una experiencia mística. Entonces, si nosotros no somos capaces de poner palabras a nuestra interioridad, entonces la modernidad ha podido con nosotros, porque nos fiamos de las imágenes. 90% de la enseñanza que se ofrece por ahí, sea en el ámbito de la enseñanza media, sea en el ámbito de la enseñanza universitaria, se basa en proyectar cosas en una pantalla. Yo debo ser el único profesor vivo todavía en la Universidad Española que he conseguido hasta la fecha no poner ni una sola diapositiva, ni un solo PowerPoint en mis clases. Porque empiezo mis clases de filosofía del derecho en el último curso de derecho diciendo, si yo no soy capaz de transmitir lo que quiero transmitiros con mis palabras, entonces debo jubilarme. Debo dejar mi oficio universitario, porque un universitario, alguien que tiene una reflexión de una trascendencia notable sobre la realidad, necesita expresarlo con palabras. No puedo poneros aquí una diapositiva de Platón, ¿no?, y explicaros el mito de la caverna. Esto no tendría sentido, ¿no? Entonces, bien, sobre eso luego hablaré. Por tanto, la devaluación del arte, cuando el arte, aquí lo he explicado con mucha más extensión, pero lo resumo, es decir, la perspectiva es la introducción de la técnica en el arte y la expropiación de la ontología en el arte. La perspectiva es la capacidad de representar un espacio de 3 dimensiones en un espacio plano, que es un lienzo. Esto que lo descubrió Brunelleschi y que luego Leonardo lo llevó a la máxima expresión, que produce lo que se llamó la geometrización del arte. Es la primera colonización de la técnica, de la tecnología, sobre uno de los ámbitos de expresión más simbólicos que existe. Es decir, una de las cuando digo de los ámbitos de expresión más simbólicos que existe, quiero decir, una de las vías de trascendencia más importantes que existe. Es decir, el arte bizantino, cuando uno va a una iglesia románica y contempla ahí un Pantocrator, y observa la majestad de la figura de Cristo, que sacado de su contexto y para el pensamiento moderno no es más que un dibujo mal hecho, una caricatura con colores planos. Sin embargo, cuando uno está delante de esa caricatura con colores planos que diría un postmoderno, uno trasciende
uno trasciende. Un Pantocrátor bizantino no tiene ninguna técnica pictórica. Los colores están hechos ahí con, en fin, con una cosa bastante rudimentaria que se ha chafado en un almirez y tal. Pero sin embargo, uno trasciende. Uno entra dentro de una iglesia románica y trasciende. Trasciende inmediatamente. Uno percibe la majestad de Dios. Uno percibe la divinidad de Jesucristo. Uno percibe el sentido de la historia de la salvación y de la encarnación. No necesitan explicarle nada, muy poco. Muy poco. Y es verdad que las figuras no guardan un tamaño en relación con la distancia. Es decir, allí hay poca tecnología, pero hay mucha espiritualidad, ¿no? Es decir, el arte siempre fue simbólico, incluso el arte clásico, que se presenta un poco como ese naturalismo, las figuras desnudas y tal, ¿no? Los griegos representaban a sus dioses simbólicamente, ¿no? Representaban y ponían en la sala principal a un Hermes, ¿no? O a una Venus, no porque fueran como esos dioses, sino porque les pedían poder generar hijos como ellos, con esa perfección y con esa belleza. O sea, hasta eso les hacía trascender. Pero cuando el arte se convierte en tecnología, de pronto deja de trascender. El arte se convierte en una técnica, ¿no? Una técnica, es decir, en la capacidad de representar con una perfección increíble la realidad. Entonces, el arte deja de ser algo que nos permite trascender y es algo que simplemente nos suscita admiración por la perfección del artista. Cuando uno va al Museo del Prado y le explican allí la rendición de Breda, Velázquez y tal, ve ahí a Spínola recibiendo las llaves de Orange, de la ciudad, que se la entrega allí, ¿no? Y entonces le explican la técnica del arte, la esfumatura, ¿no? Y dice, pero perdona, me estás hablando de la genialidad de un pintor que ha conseguido plasmar esta realidad, pero el primer plano de la rendición de Breda es, perdonadme la expresión, es el culo de un caballo. Es un caballo que está allí, que muestra el rabo, que está allí de espaldas, y es la espalda de un soldado, ¿no? Es decir, uno acaba mirando en el cuadro la perfección con la que se realiza una armadura, los reflejos de un plato de bronce, los brillos de un casco, la increíble perfección con la que se representa la madera de una lanza, ¿no? Pero claro, pero el hecho en sí queda un poco como en segundo plano, ¿no? Es espectacular cómo se ha plasmado la grupa de un caballo. Qué técnica la de Velázquez. Bien. De pronto, el arte deja de ser el elemento a través del cual el hombre puede trascender esa chispa divina del arte que está en el hombre. De pronto desaparece y se convierte en una técnica. La tecnología, que es algo que copia inmediatamente la ciencia. En la modernidad, la ciencia de pronto entiende que conocer no es trascender, como hacía Aristóteles. Uno lee hoy día el libro de la física de Aristóteles y se queda sorprendido, porque claro, la física de Aristóteles no es más que la observación de la realidad para explicar, ¿no?, una concepción divina del mundo. Observa los astros, el mundo lunar, el mundo sublunar, las esferas perfectas. En realidad, más que física, es metafísica. Porque Aristóteles contempla la realidad y trasciende a esa realidad. Entiende que la realidad tiene un sentido y que ese sentido se realiza en todas las increíbles órbitas de los astros y en su presencia. Hoy día miramos un poco el universo, ¿no?, miramos el cielo y no trascendemos. Lo más que se nos ocurre es que hay viajes espaciales, que dentro de poco llegaremos a Saturno, que hay una sonda que ya está en no sé dónde, ¿no?, que de pronto este loco, el Musk este de Tesla, ¿no?, pues va a hacer viajes espaciales de turismo a la Luna, ¿no?, de que ya hay aparatos que permiten ver que ya hay uno que ha conseguido fotografiar una galaxia cercana. Es decir, el espacio para nosotros es más un espacio científico, ¿no?, que el ámbito de asombro de la creación del universo. Aunque parezca, y quizá os puede parecer que estoy cogiendo la mosca por el rabo, pero la desontologización del arte es lo que ha producido posteriormente que la ciencia nos haya hecho entender que lo único que hay detrás de la realidad es algo que puede ser descubierto con aparatos, ¿no?, que puede ser medido con aparatos, que puede ser establecido, desentrañado, profundizado con aparatos, ¿no? Todo se puede medir, todo se puede ver. Bien, por tanto, esta idea de el arte desontologizado, ¿no?, después del arte figurativo y tal, del siglo
con las vanguardias de finales del XIX y principios del XX, el arte abandona lo figurativo, abandona la perfección técnica y entonces pasa al extremo contrario, ¿no? Porque lo que pretende con el impresionismo, etcétera, es simplemente provocar sensaciones, ¿no? La sensación de ver un cuadro, ¿no? De hecho, observamos a cualquier experto, ¿no? Cuando inauguran una nueva galería, le ponen el micrófono ante la televisión y le preguntan, bueno, es que esto transmite una sensación de paz, ¿no? O transmite una especie de rebeldía interior del pintor. En fin, de pronto el arte abandona, ¿no? Esta especie de tecnificación o de pintura científica, le aburre y pretende transmitir sensación, ¿no? Es en la medida en que también el sujeto se ha deconstruido, ¿no? Ha dejado de entenderse por la razón, ¿no? La gente ya no se explica como Descartes, la gente ya no es cartesiana, no pretende decir yo soy mi razón y por tanto debo entender de una manera racional el mundo. No, la gente ya se entiende más bien por soy sensación. Yo ya he renunciado a pensar y a entender nada, por eso abandono las palabras, ¿no? Las palabras me aburren y simplemente pretendo experimentar sensaciones, ¿no? Experimentar sensaciones. La gente bebe o la gente toma droga o la gente va a hacer cosas increíbles, se desliza por una tirolina, se tira por el puenting, hace parapente. No es más que para experimentar sensaciones. No quiere entender nada, no quiere racionalizar nada. Le importa muy poco que se pueda explicar o no explicar nada. Lo único que importa es la sensación. Yo lo que quiero es experimentar. Quiero sentir, ¿no? Esto me hace sentir bien. Esta música la pongo aquí a 3000 decibelios, ¿no? Esto me hace evadirme por completo, me hace experimentar una sensación nueva. Las drogas no eran más que eso, experimentar nuevas dimensiones de la realidad, ¿no? Y, bueno, y luego la pintura abandona también, ¿no? Esa idea del impresionismo, ¿no? Y se convierte exclusivamente en provocativa, ¿no? La pintura ya, hoy día, la pintura postmoderna solo pretende provocar algo en el espectador, o bien transgrediendo todo tipo de los códigos morales, ¿no? La pornografía, ¿no? O bien simplemente el voluntarismo, es decir, esto es arte porque alguien lo expone en una galería y se vende por un dinero, porque ya realmente no representa nada, simplemente pretende provocar, ¿no? Pretende generar en el espectador una reacción, la que sea, ¿no? Solo reaccionar ante él. Bien, este proceso de evaluación del arte, si me diera tiempo, que naturalmente hoy no tiene sentido que yo hiciera más en ello, pero esta evaluación es muy parecida a la es paralela, perdón, a la desontologización de la realidad y es totalmente paralela a la deconstrucción antropológica del ser humano, ¿no? Que hoy día acaba en esto, ¿no? En simplemente provocar reacciones, vivir sensaciones, ¿no? Bien, la devaluación de la palabra, la devaluación de la palabra viene paralela a la evaluación del arte y yo, aunque tendría también, ¿no?, que desarrollarla de muchas maneras, pero en fin, voy a ver si consigo hacerlo de una manera sintética. Seguro que ya me estoy pasando del tiempo, pero bueno. La devaluación de la primacía del ver, ¿no?, sobre el escuchar, sobre el razonar, sobre el leer, la primacía del ver, ¿no?, ha provocado, ¿no?, un proceso paralelo, ¿no?, de la primacía de la estética, del modo en el que se aparece, ¿no?, sobre la ética, ¿no?, sobre, ¿no?, la valoración de lo que se hace o de lo que se dice, ¿no? Es mucho más importante cómo se aparece. Hace bien poco, por lo menos leía en el periódico, yo soy todavía de los que creo que hay que reivindicar la prensa de papel, ¿no? Creo que todavía vale la pena leer en papel y no en una pantalla. Quizá el que yo os hable por videoconferencia contradice un poco mis principios, ¿no? Porque yo soy de los que apuesta por la presencialidad radical y hubiera hecho todo lo posible porque mis palabras fueran presenciales, pero bueno, al menos, aunque sea de vez en cuando, hay que rendir un tributo, ¿no?, a que la comunicación también pueda valerse de estos medios, ¿no? Pero hace poco nos despachamos con la noticia de que el confinamiento y el crecimiento exponencial de la comunicación a través de las redes y a través de estos medios, ¿no?, habían provocado un aumento brutal de la cirugía estética y de los arreglos corporales. Es decir,
La gente que hasta ese momento se comunicaba sin verse, el hecho de comunicarse viéndose en una pantalla, de pronto le ha hecho concebir que no queda bien, que tiene una arruguita, que hay aquí algo que tal, que cual, que probablemente podía ser. Pues claro, de pronto ha empezado a considerar que su imagen pesa mucho más que lo que dice. Claro, cuando hablamos personalmente con otra persona, pues no nos vemos, nos ve la otra persona, pero no, entonces no nos vemos y claro, lo importante es nuestro mensaje, lo que decimos. Cuando de pronto nos vemos a través de una pantalla, lo que decimos pierde peso y lo que gana peso es la imagen, cómo aparecemos. Bien, esta consecuencia que parece tan inocente de la primacía del ver sobre el oír, la primacía del ver sobre el oír, genera una primacía de lo estético tan brutal que hoy día solo somos como aparecemos ante los demás. Hoy día somos como aparecemos ante los demás. La política es algo exclusivamente, que se mueve exclusivamente en el mundo de la imagen. Pero bueno, esto ya lo dijo Maquiavelo, ¿eh? También es obligatorio leer capítulos 15, 16, 17, 18 del Príncipe, ¿no? Es decir, lo importante para el gobernante, ¿no?, no es ser bueno y virtuoso, lo importante es aparecer como tal. Es más, dice Maquiavelo, cuando un gobernante quiere ser virtuoso porque tiene virtudes y quiere gobernar virtuosamente, es el tipo más peligroso que existe para el Estado, así que quitarlo de en medio enseguida. Solo se puede gobernar con la apariencia, luego hay que ser despiadado, implacable y sinvergüenza, pero uno tiene que tener una apariencia, tiene que tener una imagen, porque Maquiavelo acaba concluyendo que uno es como los demás lo ven. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Ontológicamente, esta desontologización del ser se produce precisamente porque la apariencia es más importante que la realidad. El aparecer es más importante que el ser. Y en última instancia, el ser es exclusivamente aparecer. Por tanto, cuando alguien piensa que me conoce, es porque me ha visto. Si no me ha visto, no cree que me conoce, aunque haya leído todos mis libros. Entonces, claro, el sujeto, con la primacía del ver, se reduce a pura exterioridad. Eso es lo que hace perder el sentido y perder pie a la palabra, ¿no? El sujeto es exterioridad porque su imagen es su ser, ¿no? Y por tanto quiere aparecer. Esto dota al cuerpo de una primacía desconocida hasta ese momento. Solo los pintores, ¿no? Los pintores que empezaron a plasmar el cuerpo porque entendieron, ¿no?, que había ahí, que el aparecer era importante, ¿no? Solo ellos, esos pintores renacentistas, ¿no?, que fueron los primeros que empezaron a darle una relevancia brutal a la apariencia, ¿no? Entendieron esto, que luego en la modernidad se consigue así. Byung-Chul Han, que es un filósofo alemán que ahora tiene bastante predicamento y que me gusta, sus escritos son muy sintéticos, pero él dice que vivimos en una sociedad pornográfica, no una sociedad pornográfica por la pornografía, que este también es un problema radical, ¿no? Si vivimos en una sociedad pornográfica porque, digamos que la propia sociedad nos exige exhibirnos, ¿eh? La transparencia no es una actitud intelectual de honestidad, ¿no? No es algo que manifiesta mi unidad de vida, o sea, que yo digo lo que pienso y soy coherente con lo que digo y con lo que pienso. Eso sería la transparencia. Yo soy una persona transparente, sería el Natanael, que se lo muestra a Jesús y le dice, he ahí, ¿no?, alguien en el que no hay doblez ni engaño. Esto lo traduciríamos en términos ontológicos por ser transparente. No, hoy ser transparente significa ser exhibido. Cuando uno no quiere exhibir algo, ¿no?, se presupone que quiere ocultarlo. Y si oculta algo, quiere decir que es algo sospechoso de ser infamante, es algo que no quiere mostrar. Porque si no tienes nada que ocultar, no tienes por qué ocultar, ¿no? No tienes que tener miedo a ser transparente, a exhibirlo todo, ¿no? Esto se convierte en la ontología actual, ¿no? La gente necesita exhibirse porque todo lo que no se puede ver no existe. Todo lo que no es visto no se considera. Y por tanto, la expansión brutal de las redes sociales no es más que una obsesión permanente por aparecer, en la medida en que aparecer es ser, y en la medida en que ser es exhibirse. Si no me exhibo, no existo. Y exhibirse significa, de alguna manera, convertir la realidad en algo pornográfico, en algo que hay que desentrañar y ver hasta en sus más últimos pliegues, ¿no?
Y esto tiene una consecuencia trágica, que es la desaparición de la intimidad. Y claro, sin intimidad no se puede trascender, porque Dios se manifiesta en la intimidad. Dios es lo íntimo. San Agustín dice que es lo más íntimo de mi intimidad, es más íntimo a mí mismo que yo mismo. Por tanto, si no tengo intimidad, Dios no existe en mí, no tiene espacio para existir en mí. Por eso, una de las claves a las que yo he aludido aquí es la rehabilitación, la recuperación. Esto sería como un grito, ¿no? Sería como este grito de socorro del náufrago que está en el océano agarrado solamente a una tabla, ¿no? Por favor, intimidad. Intimidad no es esconder nada, sino es tener algo dentro, ¿no? Algo que no es exhibible, ¿no? Porque es algo en el que yo me encuentro a mí mucho más íntimo que yo mismo, que es cuando me encuentro con Dios. Yo solo puedo encontrarme con Dios en la intimidad. No puedo encontrarme con Dios viendo una película de cine o escuchando a 3000 decibelios, ¿no? Lo que canta un rockero famoso. Por tanto, considerar que el ser humano es exclusivamente exterioridad, pornografizar la realidad, ¿no? Considerar que todo debe ser exhibido y que si no exhibes algo, ¿no? Es porque tienes algo que esconder, algo que te avergüenza, ¿no? La gente se desnuda, no se desnuda ante Dios en la intimidad de un confesionario, ¿no? Se desnuda ante la audiencia en la entrevista de un reality. Yo recuerdo, perdón esta pequeña anécdota, pero nuestra última hija, la más pequeña, que es adoptada, es africana, cuando era pequeña, llegó a casa ya con 5 años, creció un poco. Entonces había un programa, no sé si creo que sigue todavía en la televisión, que se llama El Hormiguero. Y recuerdo que a ella le gustaba porque en el final del programa hacían como experimentos científicos y bien, mostraban cosas sorprendentes con estas cámaras hiperlentas que te hacen ver, ¿no?, cómo suceden las cosas de una manera sorprendente. Para mí eso es peligrosísimo. Pero, en fin, a ella le gustaba, ¿no? Pero claro, antes de todo eso siempre se entrevista a un personaje. Entonces, digo la regla porque, claro, hay todavía quienes valoran mucho la intimidad, ¿no? Porque las preguntas del entrevistador, que, bueno, que no me merece demasiado respeto, ¿no?, eran todas de este calibre, ¿no? Oye, ¿cuándo fue la primera vez que lo hiciste? ¿Fue en un coche? ¿Fue en un parque? Y claro, el programa lo dejamos de ver inmediatamente porque representaba justo el objeto del ser de la posmodernidad, ¿no? O sea, tienes que desnudarte ante la audiencia, tienes que exhibirte ante la audiencia para que la audiencia te considere persona. De lo contrario, es una especie de bulto oscuro y extraño, ¿no?, que se mueve, pero que muy probablemente serás un pervertido. Entonces, claro, cuando uno se desnuda en un confesionario ante Dios, se desnuda en la intimidad. Cuando uno se desnuda en una red social, no solo porque hace una foto desnudo, eso probablemente sea lo de menos, pero cuando uno se desnuda porque entiende que su ser en la exterioridad ha perdido por completo la posibilidad de trascender, porque se ha expropiado la intimidad. Byung-Chul Han, este filósofo, dice esto: la sociedad pornográfica actual es peligrosísima porque sin nosotros dar nuestro consentimiento nos expropia la intimidad, expropia nuestra intimidad. Y expropiar la intimidad, eso no es simplemente que nos saquen una foto en una playa en bañador, no. Expropiar nuestra intimidad significa expropiarnos de nuestro yo, es decir, es meternos en la cabeza que solo podemos ser si nos exhibimos, solo podemos ser si aparecemos, ¿no? Claro, la gente mira a un convento de clausura y piensa, ¿qué hacen allí unas mujeres encerradas toda su vida? Es absolutamente inconcebible. Si ser es aparecer, eso es inconcebible. ¿Qué hace usted ahí 3 horas rezando sola en un oratorio? ¿Cómo es que no está por ahí, ¿no?, saludando a gente, hablando con gente? Inconcebible. Inconcebible. Claro, porque ser es aparecer, aparecer es exhibirse.
haces, aquí estoy mirando. Y reducir el sujeto a pura exterioridad, valorar exclusivamente el lenguaje del cuerpo, es un lenguaje tremendamente engañoso. El lenguaje del cuerpo, Pablo II escribió mucho sobre el lenguaje del cuerpo. Habría que recuperar otra vez y releer otra vez toda la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Porque él, que era un filósofo y estudió mucho ese tema en su tesis, pues luego desarrolló enormemente la teología del cuerpo, porque el cuerpo, claro, el cuerpo emite un lenguaje, pero al igual que el cuerpo hay que educarlo para la danza, porque si uno no se educa en el movimiento, pues entonces simplemente camina o es bastante desgarbado, como por ejemplo en mi caso. Pero cuando uno educa el cuerpo en el movimiento, de pronto se produce algo tan maravilloso como la danza. Uno ve la danza y trasciende. Uno ve el lago de los cisnes y trasciende. Solo ver la belleza del movimiento humano educado trasciende. Ese es un lenguaje que ha aprendido la ontología, pero necesita ser educado. Igual que no es lo mismo comer como un cerdo, tal y como ahora pues, come una gran cantidad de gente, ¿no? que de verdad comer con cubierto. La civilización de la comida no es más que una ontologización de un instinto. Es la humanización de un instinto. Entonces, el cuerpo que no es educado se manifiesta de una manera instintiva, salvaje, ¿no? Normalmente chabacana. Tanto, si no educamos, pero ¿cómo se educa el cuerpo? Claro, el cuerpo se educa a partir de la intimidad. La intimidad es la que trasciende a los movimientos del cuerpo y sobre todo lo que trasciende a las palabras. Las palabras, cuando uno cuida su lenguaje, también cuida sus manifestaciones corporales. Porque es algo, claro, bueno, tiene mucho que ver con la unidad, con la integridad de la persona, ¿no? Claro, hoy día la distinción tan brutal entre lo público y lo privado, la distinción tan brutal entre el ser y el aparecer, ¿no? Ha roto por completo la unidad, la integridad de la persona. Entonces, claro, yo puedo ser, pues eso, ¿no? Un presentador impecable, puedo ser un cantante famosísimo y luego ser pues, un auténtico pederasta o un maltratador, ¿no? Porque en el fondo mi apariencia, el aparecer, no tiene nada que ver con el ser. Bueno. Pedro, sí. No sé si me oyes. Sí, te oigo muy bien. No, lo estaba esperando, has tardado mucho en aparecer, ¿eh? Ya estaba pensando que me ibas a dejar seguir adelante. Me da mucha pena cortarte porque es muy interesante. O sea, nos has despertado el apetito sobre el arte y la palabra como esa posibilidad de trascender. Pero hemos llegado a un punto en que convendría espacio para que la gente pueda reaccionar o pueda... ¿Me dejas decir solo dos cosas en un minuto? Te dejo, pero dos cosas. En un minuto, ¿eh? Bien. Vale. Por sintetizar todo lo que he dicho y desgraciadamente porque he incurrido en los defectos que pretendía evitar y no lo puedo conseguir. Bien, todo lo que he dicho podría concentrarse en dos ideas. Primera, la desontologización de lo real lleva a una desacralización de lo real. La desacralización, o sea, la pérdida de lo simbólico. La realidad se ha quedado en un hecho bruto que solo se analiza científicamente y no me permite trascender. Toda la realidad, vista desde la perspectiva de la creación, era una realidad sacramental, era un signo de algo que yo contemplando podía descubrir. La realidad reducida a un hecho bruto, solamente susceptible de análisis científico, se convierte en algo que no me lleva a nada, que no tiene sentido, y el sentido se lo pongo yo cuando a través de la ciencia lo manipulo. Yo de pronto puedo convertir a un sujeto de sexo masculino en un sexo femenino, le someto a un análisis, le someto a una bomba de hormonas y tal. Y segundo, esta desacralización, ¿no? Lleva también a una especie de desrealización, ¿no? Es decir, como una pérdida de consistencia de lo real, ¿no? Es decir, lo real es algo como absolutamente disponible, pasajero, efímero, algo que puede ser transformado, ¿no? Bueno,
y por tanto una primacía de lo artificial sobre lo natural, ¿no? La ciencia y la tecnociencia a lo que me empuja es a estar permanentemente en contacto con realidades artificiales. Me permite ver la realidad siempre mediada a través de artefactos. Los artefactos impiden la ontología, porque el artefacto únicamente me remite a algo que también es artificial. La imagen es artificial. Yo creo que estoy viendo a alguien y no le veo, ¿no? Veo un reflejo, una imagen suya, ¿no? Entonces, desrealización, desacralización. Y una última cuestión, discúlpame, María Gracia, ¿no? Que es la y esta quizás sería la conclusión más importante y en la que yo debería haberme explayado un poco más, que es la desontologización del tiempo. La desontologización del tiempo. Esta sería una de las consecuencias más graves del proceso de desontologización. O sea, el tiempo ya no es un tiempo biográfico, un tiempo humano, un tiempo cualitativo, un desafío permanente de mi existencia, ¿no? a la transformación de la realidad y a la unión de mi ser, ¿no? con el Creador y a la santidad, sino que el tiempo es simplemente un conjunto instantáneo de secuencias temporales, ¿no? En las que todo se repite sin ningún sentido y que genera fundamentalmente aburrimiento, ¿no? Cuando no tengo nada, cuando no tengo lo que solemos llamar como aliciente, entonces el tiempo simplemente discurre. ¿Por qué? Porque no percibo mi realidad temporal, ¿no? como un desafío existencial, ¿no? Sino que lo percibo simplemente como algo que sucede. Yo no soy el protagonista del tiempo, sino simplemente soy algo que está situado en un decurso. Bien, me gustaría hablaros de Bergson, ¿no? Y me gustaría hablaros de Kierkegaard precisamente con esta cuestión, pero como está escrito no lo voy a hacer, pero sí decir que el percibir el tiempo, ¿no? ¿no? Como una oportunidad de plenitud existencial, es decir, Nietzsche no es que sea precisamente santo de mi devoción, creo que es uno de los mayores cánceres que tenemos hoy porque vivimos una existencia prácticamente nietzscheana, ¿eh? O sea, entender el ser como pura voluntad, como puro deseo, como puro autoafirmación de mí mismo y autoconstrucción, pero en fin, eso será objeto. Pero Nietzsche sí decía una cosa en la que le reconozco una gran profundidad, bueno, decía algunas otras que también tienen, pero sobre el tiempo decía una fundamental, ¿no? Y es que uno solo puede vivir plenamente si tiene conciencia de querer repetir eternamente cada instante de su vida. Es decir, la plenitud consiste en la conciencia de querer repetir eternamente cada instante de mi vida. O sea, si yo de pronto, esto se oye mucho decir, ay, si yo hubiera nacido en este tiempo, la cantidad de cosas que podría haber hecho. Ay, si yo tuviera las oportunidades que habéis tenido vosotros, ¿a dónde habría llegado? Esto es el reconocimiento del fracaso existencial, pero es el reconocimiento de que uno jamás se ha vivido como protagonista de su tiempo, sino que ha sido un espectador de sí mismo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Es decir, da igual en la época en la que yo he vivido, si yo puedo considerar que en cada época he conectado con lo sublime, he sido el protagonista de mí mismo, de mi existencia, he hecho exactamente lo que quería hacer, y lo que quería hacer es exactamente aquello que creo que era el sentido de mi vida, entonces da igual si soy un tipo del siglo III o del siglo XV o del siglo XII. Porque el significado de vida es plenitud. Si yo simplemente he sido un espectador y lo que pienso es que si yo en mi época hubiera tenido teléfonos móviles y ordenadores, entonces habría sido otra persona distinta, entonces vives en una enorme desgracia existencial. O sea, tu vida es un fracaso, has tirado a la basura pensando que tu vida dependía de algo externo a ti. El tiempo es lo más interno a uno mismo que existe. Si uno no vive cada momento, cada instante con esa dimensión de eternidad, de querer repetir eternamente el instante que vivo,
Si yo volviera a vivir, repetiría cada instante de mi vida, incluso mis errores, porque de esos he aprendido y he sacado la experiencia de un protagonismo posterior, entonces soy un fracaso como persona, ¿no? Y esto pasa muchísimo. Uno depende de lo exterior, depende de lo externo, y piensa que solo lo externo va a determinar el modo en el que uno es. Y eso es un error. Eso es un error. El modo en el que yo soy es lo que debe determinar, ¿no? El ámbito en el que me muevo, de lo que hago, de lo que pienso, de cómo me manifiesto. Bueno, perdona, ya paro, ahora sí te hago caso, María Gracia. Como os he dicho al principio, creo que la principal labor de alguien que se enfrenta al mundo desde la fe y, por tanto, como creyente, como cristiano, como católico, es la reontologización, ¿no? Es decir, es invocar o recorrer vías que permitan reontologizar, volver a permitir. Creo que es lo que están haciendo estos últimos papas, Francisco, Benedicto XVI, abrir vías para que volvamos a poder conectar con lo trascendente, ¿no? Si el arte es una de ellas, entonces lo bendigo y me declaro un amateur o incluso un negado, ¿no? A la hora de percibir. Si el arte lo es, entonces lo apoyo incondicionalmente, porque creo que el arte, como la palabra, son las dos grandes vías para trascender. Por eso, la primera vía que yo considero importantísima para la reontologización de la realidad y de la persona, y por tanto para abrir el acceso a la trascendencia, es recuperar la primacía de la palabra y de lo simbólico. Bien, os voy a... Claro, seguro que todas vosotras habéis leído El Quijote. Para mí el Quijote es no solo una novela que supone un cambio de época, que describe, ¿no? Pues, el pasado y la modernidad, que describe el desfase de una visión del mundo caballeresco que ya no tiene sentido y por tanto el advenimiento. Bueno, puede ser calificado mucho, pero para mí el Quijote es una novela metafísica y mística. Y voy a explicaros por qué. Y por qué creo que es la manera en la que nosotros debemos acceder a esa vía de reontologización a través de la palabra. Porque en el Quijote, claro, a través de sus lecturas, aunque Don Quijote en la simbología del mito se vuelve loco, pero en el fondo las lecturas lo que hacen a Don Quijote es permitirle ver la realidad de una manera embellecida, grandiosa, desde la perspectiva desde la que la contempla un caballero de las novelas de caballería, regido por las leyes de la caballería, ¿no? Es decir, le permite trascender, le permite ver el mundo y proyectar sobre el mundo la belleza que no tiene la realidad. Es decir, convierte a una aldeana en Dulcinea, ¿no? Convierte a unos molinos en gigantes, convierte a unos mesoneros, ¿no?, en nobles. Es decir, es alguien que tiene una mirada que es una mirada completamente diferente hacia el mundo. Una mirada que lo embellece, que lo cambia, que lo transforma, que lo eleva, que lo juzga y lo evalúa desde la sublimidad, desde la grandeza, no desde la pequeñez, desde la imperfección, desde la miseria, desde la mezquindad, sino desde la grandeza, desde la sublimidad. Bien, entonces yo invito a la lectura del Quijote, que concluya en esa frase que le dice a Sancho cuando le envía a que le comunique a Dulcinea, porque él se queda en aquella cueva velando sus armas porque debe cumplir las leyes de la caballería y debe estar 3 meses haciendo penitencia. Y entonces le dice a Dulcinea, dile a ella, ¿no?, que su señor ha ido a realizar hazañas que le hagan digno de ser suyo. Es decir, ha ido a realizar hazañas que le hagan digno de ser suyo. Hazañas que le hagan digno de ser suyo. Bien,
Yo creo que recuperar la primacía de la palabra significa recuperar, ¿no?, una capacidad de explicar y de explicarnos racionalmente nuestra vida, nuestra vocación, nuestra situación, nuestro mundo, para conseguir proyectar una mirada embellecedora de esa realidad, no una mirada mezquina, ¿no? Bien, por eso yo hablaba aquí en este escritillo de que hay que echar un vistazo a la propia biblioteca, a esa que ha constituido nuestra identidad como cristianos y como personas. Una biblioteca que es una biblioteca interior y una biblioteca exterior. Y yo preguntaba aquí unas cuantas cosas, es decir, ¿puedo llegar a entender el amor de Dios sin haber leído y meditado el Cantar de los Cantares? ¿Puedo llegar a entender cómo una alma se abre al amor divino sin haber leído y meditado a San Juan de la Cruz? ¿Puedo entender lo que significa una conversión interior sin haber leído y meditado las confesiones de San Agustín? ¿Puedo entender lo que es la vida de infancia espiritual y el abandono absoluto de la mano de Dios sin haber leído a Teresa de Lisieux, Historia de un alma? ¿Puedo entender lo que significa dudar de la fe sin haber leído a Bernanos o a Unamuno? ¿Puedo entender la relación de la fe con el mundo sin haber leído a Ratzinger, Introducción al Cristianismo, Creación y Pecado? ¿Puedo entender el sentido de la ascética y de la virtud sin haber leído a Piper, Las Virtudes Fundamentales? ¿Puedo entender la Iglesia sin haber leído algún tratado a fondo de historia de la Iglesia? ¿Puedo entender algo de mi país, de mi cultura, sin haber leído a Calderón y a López, sin haber leído a Ortega, a Marías? Es decir, claro, todo esto son palabras que se transforman en ideas, son ideas que se transforman en cultura, son cultura que se transforma en fe, y es fe que se transforma en identidad, que se transforma en mi identidad. Si yo no tengo dentro, si mi biblioteca interior no está compuesta de todo lo que ha nacido de mi reflexión y de mi meditación sobre quienes han puesto palabras a todas esas experiencias culturales, filosóficas, místicas, y no las he ido incorporando para hacerlas mías, porque de alguna manera ser cristiano es apropiarse de toda la tradición, es apropiarse de Cristo, tanto en un sentido místico espiritual, ¿no?, como en un sentido racional, apropiarse de todo, de todo ese conjunto, ese acervo cultural que constituye la filosofía y la vida cristiana. Si todo esto no está dentro de mí, entonces tengo que reavivarlo, tengo que revivirlo. Es decir, si yo no tengo una biblioteca interior, y la biblioteca interior se compone de mis lecturas de biblioteca exterior, de mi reflexión y meditación sobre mi biblioteca exterior, entonces, si yo no tengo un andamiaje racional y cultural de la fe, entonces se me hace muy difícil trascender, que es lo que observamos hoy día. Hoy día observamos la enorme dificultad de trascender porque la gente no tiene biblioteca interior, no tiene un decodificador con el que poder explicar lo que ve, con el que poder conectar con algo que no ve. Entonces, si yo no tengo esas herramientas para descubrir la profundidad simbólica de lo real, entonces soy presa fácil del emotivismo. Entonces, como he dicho antes, como sin palabras no puedo explicarme a mí mismo, sin palabras no entiendo mi interioridad, o simplemente finjo que la entiendo porque lo invento o porque prefiero no pensar, entonces soy presa del emotivismo. Entonces me dejo arrastrar por la superficialidad de lo visual, entonces me dejo llevar por lo efímero de la sensación, por la fugacidad de lo estético. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas cosas pasan, yo las veo pasar a través de mí, quizá alguna incluso me impresiona más que otra, pero no dejan pozo en mí. O sea, no arraigan en mí, no constituyen, no construyen en mí una personalidad sólida en la que pueda asentarse la gracia de Dios y en la que pueda desarrollar una visión trascendente. Y entonces no veo la realidad ontológicamente, me quedo en la superficialidad de lo visual, que es desgraciadamente lo que tenemos todos los días en la calle, ¿no? Por tanto, yo diría, la mirada del Quijote
O sea, el Quijote no es simplemente un soñador o un loco, sino el Quijote es el representante hoy día más certero de la reontologización de la realidad, de tratar de ver de nuevo la realidad con la grandeza de los ojos con los que él la ve. Bien, y para eso, y perdonadme, es necesario ver y revisar qué tengo en la biblioteca, qué leo. ¿Qué leo? Revisa tus lecturas del último año. Revisad vuestras lecturas. Revisad los libros que aconsejáis a las personas que de una u otra manera dependen de vosotros. Revisadlos, ¿no? Claro, a mí me resulta difícil que una persona... Bueno, Ortega decía que ninguna persona culta puede dispensarse de haber leído las Confesiones de San Agustín. Pero las Confesiones de San Agustín es algo que hay que leer y releer permanentemente, porque uno siempre está ahí. En cualquier párrafo se encuentra, ¿no? Tarde te encontré belleza. Bueno, solo esa frase ya le dice, bueno, yo he encontrado la belleza. La belleza. O sea, yo sé percibir la belleza. Don Quijote percibía la belleza, incluso en la aridez de los campos de Castilla. Tarde te encontré. Agustín encontró la belleza, y no creo que la encontrara en la aridez del norte de África. La encontró. La intimidad, bueno, no sé, es que si uno no, o sea, si uno no ha vuelto a meditar, ¿no? Alguno de los poemas de San Juan de la Cruz, si hace tiempo que no revisa Subida al Monte Carmelo, si uno no tiene interioridad grande, entonces puede que tenga solo una gran exterioridad, ¿no? Y la exterioridad es difícilmente ontologizable, ¿no? Porque la ontología es la proyección de lo interior sobre lo exterior. Pues bien, por tanto, revisar la biblioteca exterior, ¿no? A ver si hay algunos ladrillos de construcción de mi identidad en los que hay hueco y necesito rellenar ahí. Segundo elemento, recuperación de la intimidad. Recuperación de la intimidad. De esto hemos hablado antes y ahora simplemente una precisión. Intimidad no es lo mismo que subjetividad. La intimidad está constituida por ese conjunto de experiencias que me hacen crecer como persona y que poco a poco me van acercando a Dios por el camino que Él me ha trazado y que se materializa en la propia vocación de cada uno. Es una intimidad, ahí es donde el encuentro con Dios no es un encuentro simplemente desconcertante, ¿no? No es un encuentro como el de Moisés en la zarza, ¿no? Es un encuentro en el que uno descubre el plan de Dios, en el que uno entiende, ¿no? Entiende que su relación con Dios está tremendamente trazada, imbricada, ¿no? En la que Dios le lleva de la mano. Bien, la subjetividad no es la intimidad. La subjetividad es una deformación de la intimidad. Porque la subjetividad, ¿no? Consiste en construir mi visión de la realidad y del mundo, mi visión de la fe y de Dios, y determinar yo el modo de gestionar esas realidades, ¿no? En el fondo ya no es Dios el protagonista, sino que soy yo el protagonista, ¿no? Y entonces es la concepción subjetiva, mi visión de las cosas. Mi visión de las cosas no tiene nada que ver con la intimidad, que es el lugar de encuentro con Dios. La intimidad siempre es ontológica. En la intimidad siempre trasciendo, porque la intimidad es el camino para salir de mí y conectar con aquello que me trasciende. En la intimidad uno concibe lo sublime, conecta con lo sublime, porque conecta con Dios, ¿no? Es decir, uno lee cualquier diario íntimo y bueno, no sé, me desanimó profundamente, por ejemplo, ver que habían quitado de los libros de lectura obligatoria de los colegios el diario de Ana Frank. Me pareció tremendamente desolador, ¿no? Porque es ya como impedir el último resquicio que quedaba de acceso, ¿no? A lo trascendente y a la intimidad, ¿no? Porque claro, el diario de Ana Frank uno lo lee, y aunque sea un hombre, y aunque uno tenga ya muchos años, ¿no? Encuentra una delicia, ¿no? Encuentra una delicia de la finura de un alma, cómo no es capaz de expresar. Bueno, claro, entonces, la intimidad siempre es ontológica, la intimidad siempre trasciende, en la intimidad siempre se produce lo sublime, en la intimidad siempre hay un contacto con algo que me supera completamente.
La subjetividad, sin embargo, no trasciende. La subjetividad nunca es ontológica. La subjetividad siempre es inmanente, porque no me permite salir de mí. Todo lo contrario, lo que hace es achicar a mis categorías y traer a mí la realidad que yo debería trascender. Y lo único que hace es profundizar más en mi inmanencia. Por eso me convierte normalmente en un escéptico o en un cínico. Hay muchísimas personas que tienen una enorme inteligencia y que tienen incluso fe, pero son cínicos. No cínicos en el sentido despectivo de la palabra. Son cínicos en el sentido de que, digamos, que consideran que tiene que haber una cierta distancia con las cosas y que, en fin, que nunca hay que entusiasmarse demasiado. Y que, bueno, bien, ¿no? Que estas ideas de afeitar, pero que hay que tomarlas siempre con tranquilidad. Vamos, que hay que subjetivizarlas, que hay que hermeneutizarlas, ¿no? Que hay que pasarlas por un filtro. Efectivamente, ese es el cínico, ¿no? Esa es la persona que no tiene intimidad, tiene subjetividad, ha construido su propia visión de la fe, su propia visión de la vida, ¿no? Y entonces, claro, todo lo demás lo ve con escepticismo, ser escéptico. Bien, por tanto, la subjetividad. Hay que examinar la propia intimidad para liberarla de subjetividad y conseguir hacerla conectar con lo sublime. Es decir, si uno se encuentra demasiado escéptico, ¿no? Si uno incluso mira a las personas, ¿no? Y las tiene demasiado catalogadas, si no puede ejercer sobre la realidad la mirada de Don Quijote, ¿no? Si no es capaz de conectar nunca con lo suyo, si nada de lo que hay a su alrededor le denota o le da la posibilidad de acceder a la belleza, si no descubre la belleza, ¿no? Entonces está en la actitud del cínico. Es decir, es posible que haya construido una enorme subjetividad dentro de sí, pero ha expropiado completamente la intimidad, la ha arrinconado. Entonces, si algo tenemos que promover en quienes nos rodean, es intimidad, no subjetividad. Vale, tu opinión es estupenda, eres un tipo muy culto, eres muy leído, ¿no? Pero tienes que conectar con lo suyo, tienes que trascender, ¿no? No vale que seas muy listo, no vale que... No. Necesitas trascender, necesitas conectar con algo que vaya más allá de ti mismo. Si no conseguimos eso, pues entonces yo aconsejo siempre escribir un diario íntimo. Un diario. Es decir, poner por escrito aquello que hay dentro de uno. No tiene que ser cosa suya, es simplemente... últimamente he leído 12.000 veces este libro, que no sé si lo conocéis, se llama En la belleza ajena, de Adam Zagajewski. Bien, Zagajewski es un polaco, ¿no? que conoció sus padres invitaron a Wojtyła cuando era un joven cura porque vivía enfrente de la parroquia. Es un poeta, ¿no? Que ha vivido toda la etapa comunista de Polonia y que describe y que escribe en esto un poco su intimidad y dice cosas sorprendentes, sublimes. Por ejemplo, dice, cierto día oí las campanas. Las campanas repicaban con mucha frecuencia cada día, pero yo no sabía oírlas a diario. Las campanas tocaban a vísperas, repicaban tan fuertes que ahogaban los pensamientos, los caprichos, los cuerpos. Algunos transeúntes se llevaban las manos a los oídos, ¿no? De pronto tornaba al medioevo, una tarde avanzada del medioevo. La gente lo interpretaba como correr a las iglesias, pero las campanas eran algo más. Yo no me tapaba los oídos, me sentía feliz en ese baño de campanas, porque el sonido de campanas me ofrecía un instante de felicidad. Gracias a las campanas comprendí una vez más que la grandeza existe a pesar de mi pereza, a pesar de los largos periodos en que me olvidaba de ella, a veces durante semanas enteras absorbido por otros quehaceres, reclamado por otras preocupaciones y anhelos. Las campanas me despertaban a una vida sublime. Este tipo, es decir, en medio de una realidad externa, que era la realidad del comunismo soviético y especialmente en Polonia, que era devastadora, ¿no? Necesitaba elementos por los que trascender, y de pronto lo descubrió un día en las campanas, nunca se había fijado. El toque de campana le hacía conectar con lo sublime, le hacía salir de la realidad asquerosa en la que vivía.
Bien, es un poeta, ¿no? Digo que escribir un diario íntimo, escribir un diario en el que uno expresa su intimidad, le permite trascender, le permite saber lo que tiene dentro. Yo siempre digo que un diario comienza como un ejercicio ascético y termina como un auténtico diálogo místico, ¿no? Porque lo ascético se convierte en mística. Es un excelente ejercicio, ¿no? Teresa de Jesús lo hizo cuando no se aclaraba y tal, empezó a escribir, que el libro de su vida no es más que tratar de aclarar exactamente qué es lo que hago aquí, para qué estoy, por qué dudo de todo, por qué todo me parece raro. Bien, tercera cuestión, más cercanía a lo fabricado, perdón, a lo creado que a lo fabricado. Es decir, yo creo que una vía de la ontologización, de la reontologización, supone prescindir en la medida de lo posible de los artefactos. Los artefactos, alejarse de lo artificial. Alejarse de lo artificial. Padre, Es decir, Pedro, tienes 10 minutos, ¿eh? O sea, ya quiere decir que ya voy acabando. Sí, voy acabando. Alejarse de lo artificial, es decir, la conversión ecológica a la que llama el Papa Francisco en la Laudato Si es algo más que defender los bosques de la Amazonía. Es decir, es ponerse en un contacto directo con la huella de Dios en la realidad. Es un camino de encuentro con Dios, el contacto con lo creado, ¿no? Contemplar la creación y procurar estar lo más cerca posible de ella es estar cerca de Dios, ¿no? Siempre pregunto a mis alumnos, ¿cuánto hace que no has contemplado una puesta de sol? ¿Cuánto hace que no has paseado por un bosque o por la ribera de un río? ¿Cuánto tiempo hace que no te vas al campo a mirar las estrellas? ¿Cuánto tiempo hace que no te quedas extasiado ante la belleza de un caballo? Es decir, ¿cuánto tiempo hace que no estás en contacto directo, sin la mediación del artefacto con la creación? Si lo artefactual invade tu vida, si vivimos en lo artificial, porque vivimos siempre en un ámbito urbanita y vivimos en un ámbito completamente mediado por lo artificial, entonces al final lo que se nos aparece es lo fabricado. Lo fabricado impide o dificulta por lo menos bastante la trascendencia, y la dificulta seriamente. Televisión, móvil, iPad, incluso el Apple Watch, ¿no? Ya el reloj digital, ¿no? Que ya controla incluso todas mis funciones, los pasos que doy, los lugares, la altura a la que estoy, etc. Me da información sobre todo, ¿no? Me convierte en un dato. Bien, el contacto con lo creado lo que hace es impedir o dificultar al máximo que yo pueda ser reducido a parámetros cuantitativos, que acabe determinando mi identidad, si tengo tanto de azúcar o no tengo tanto de azúcar. Es importante cuidarse. Si peso tanto, no peso tanto. Si duermo tanto, no sé cuánto. Si duermo 2 horas, duermo 4. Si tomo 3, no sé cuántos. O sea, si al final acabo determinando mi vida por eso, por lo artefacto, que aunque sea bueno, y aunque haya que tomarlo porque hay que cuidar la salud, pero claro, si eso se convierte en el eje, en el parámetro que determina mi identidad, ¿no? Entonces es imposible. Acaba obsesionándose por su salud, o acaba obsesionándose por sus pulsaciones, o acaba obsesionando por lo que sea, ¿no? Entonces ha dejado de trascender. Ya ha acabado encerrándose en sí mismo y ya no tiene salidas, ya no tiene outputs, ¿no? Por tanto, lo artificial no permite contemplar, a lo sumo permite visualizar cosas, ¿no? Nos convierte en datos. Conectar con lo creado y hacer o procurar o facilitar que quienes están a nuestro alrededor conecten con lo creado, tengan una percepción directa de lo creado, no mediada a través del artefacto, del aparato. Cuando en todos sitios se ve a la gente sacando fotografías de todo, la gente disfruta mucho más viendo lo que ha fotografiado que el objeto de su fotografía. Entonces, claro, no,
digamos que tiene que estar sentado, ¿no?, en un bosque o viendo una puesta de sol y cerrar los ojos de vez en cuando, ¿no?, para que incluso la percepción visual sea secundaria, para no darle la primacía a lo visual, sino darle la primacía a lo espiritual, ¿no?, es decir, a la capacidad de conectar con algo que es mucho más grande que yo, con la sublimidad. Eso es el tarde te descubrí belleza, ¿no?, de San Agustín, ¿no? Uno tiene que ser capaz de hacerlo. Última... Pedro, podemos acabar. Acabo. Creo que tarde te hallé. Exacto. Podría ser el cierre. Si me das un minuto, acabo. Un minuto, acabo. Sí, ya acabo seguro, no, simplemente para animaros. Es decir, os he citado aquí en este escrito una película que no veo mucho cine, pero algunas sí que las he guardado en mi memoria, que es una película muy antigua, vamos, no tan antigua, pero sí, ya hace mucho, que se llama Atrapado en el tiempo. Quizá alguno de vosotros lo habéis visto. Está protagonizada por un actor que es una especie de icono, sobre todo porque es totalmente alternativo al Star System de Hollywood, que se llama Bill Murray. Y Atrapado en el tiempo, que también es conocido por El Día de la Marmota, es una película en la que un reportero de la televisión norteamericana es enviado a cubrir este hecho que sucede en un pueblo perdido de Arkansas y tal, en el que hay una marmota que se llama Phil, que la sacan, entonces depende de cómo es, se ve que el invierno va a ser más largo. Y entonces el director utiliza esta excusa, ¿no?, para que Bill Murray repita cada día, ¿no?, el mismo día. De pronto él presenta, se va allí, se encuentra con una serie de situaciones absurdas porque eres un engreído, es un prepotente, es un estúpido, ¿no?, y de pronto se despierta otra vez y descubre con sorpresa que se está repitiendo el mismo día. Suena al despertador, se encuentra con la misma persona y tal. Entonces, esta película repite de alguna manera, ¿no?, el itinerario de Kierkegaard, ¿no? Al principio esto le parece sorprendente y entonces, bueno, simplemente asume una dimensión lúdica de su existencia. Es decir, se lo toma todo a juerga, ¿no? Se tira de un puente sabiendo que al día siguiente va a suceder lo mismo. Pero después, como le interesa a la chica con la que ha ido a hacer el reportaje, entonces utiliza una dimensión utilitaria y aprovecha el que el día se repite para aprender cosas y tal, ¿no?, y utilizar eso para seducir a esa persona. Consigue, etc. Hasta que finalmente se da cuenta que repetir un día y otro día, ¿no?, solo tiene sentido cuando entiende que el sentido del tiempo está en los demás. Es decir, cuando de pronto utiliza este día para preocuparse y conocer a fondo a todas las personas que le rodean. Y entonces entiende que él tiene algo que decir a cada una de esas personas. Y en la medida en que él empieza a interesarse por esas personas, él comienza a ser un sujeto interesante. Y entonces es cuando realmente esta chica se enamora de él, ¿no? Entonces yo querría terminar así, con esta dimensión del sentido del tiempo, ¿no? Es decir, descubrir que uno siempre tiene mucho que decir, ¿no?, en la historia, ¿no?, en la historia material, ¿no?, y en la historia personal de todos aquellos con los que ha tenido contacto, es asumir esta plenitud de la existencia de la que hablamos antes. Es entender que cada instante puede ser un instante que tenga una reproducción eterna, increíble, ¿no?, y que determine absolutamente el sentido de eternidad. Es lo que los economistas dicen del vuelo de la mariposa, que de pronto puede hacer transformar el tiempo en el planeta. Bien, todo esto ya se ha vulgarizado enormemente. Bien, esto lo digo un poco barriendo para mi terreno. Espero que, ya que me habéis soportado durante casi 2 horas y pico, que por lo menos ese encuentro que hemos tenido, que haya sido virtual, verdaderamente haya servido para que de ahí salga algo permanente, no haya sido simplemente un rollo que os he colocado. Bueno, muchísimas gracias otra vez.